Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Segunda hora del Espacio en Blanco, hablando de algunos misterios del mar. Nos quedan todavía algunos datos. Nos iremos luego hasta la Plaza Tahrir. Ayer os dábamos un pequeño apunte. Estuvimos allí sintiendo los aires de libertad de Egipto, y os hablaremos también de un extraño fenómeno que se ha vivido en Taipei, en Taiwán, y otros cuantos misterios más. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis participar en ese concurso que tenemos. Pero antes de todo ello, seguimos, nos vamos de nuevo hasta Málaga. Frías, ¿estás por ahí, José Manuel? Bueno, nos quedaba mucho por hablar del tema, pero habíamos planteado que nos contaras una historia. El buque Octavius, una extraña historia de un buque maldito, un buque... ¿Cómo es este asunto? Bueno, al Octavius le habían puesto el apodo del ataúd flotante, ya a partir de ahí te puedes imaginar, ¿no? Este buque desaparece en la década de los 60 del siglo XVIII y no aparece hasta la mañana del 12 de agosto de 1775. Concretamente, el ballenero Herald, un ballenero groenlandés, justo cuando estaba cruzando el Atlántico Norte, uno de los vigías que estaba dentro de esta embarcación, ve por detrás de un iceberg una serie de mástiles que aparecen y rápidamente se acercan para ver si los tripulantes de ese barco estaban en peligro, ¿no? Aparentemente no había ningún tipo de señal de vida en la cubierta y por lo tanto el capitán decide, junto con parte de su tripulación, concretamente con 8 hombres, acercarse y subir a ese barco, ya que era bastante extraño el hecho de que no se viera absolutamente a nadie sobre él. Cuando suben a bordo empiezan a descender por la zona de los camarotes y ahí se encuentran con ese espectáculo dantesco de 28 hombres congelados, además tumbados en sus literas como si hubieran muerto de frío, ¿no? Y efectivamente cuando empiezan a descender también a la cabina del capitán, se lo encuentran también muerto frente al escritorio. También había una mujer acostada en una cama totalmente muerta también de frío, en una postura bastante desagradable, y yo creo que lo que es peor de todo, ¿no? El cuerpo de un niño abrazado a un muñeco de trapo. ¿Habían muerto todos de frío? Habían muerto todos de frío. De hecho, cuando bajan al depósito se dan cuenta de que por una parte las calderas estaban totalmente estropeadas, no funcionaban, y tampoco había nada de comida, y por lo tanto lo que decide el capitán del barco, que rápidamente vuelve al suyo, vuelve al Herald, porque digamos que había mucha superstición en aquella época y los tripulantes que iban con él, sus compañeros, querían salir de allí cuanto antes porque ya se habían enfrentado a esa imagen de la muerte y no querían estar mucho más tiempo dentro del Octavius, pero se llevan consigo lo que es el cuaderno de bitácora del capitán del Octavius y empiezan a analizarlo. Lo que pasa es que por el camino se pierden gran parte de las hojas, pero por lo menos aparece la primera hoja donde se dice que este buque parte de Inglaterra rumbo a China el 10 de septiembre de 1761. Estamos hablando de 14 años atrás, o sea, ha estado 14 años este buque nadando un poco a la deriva. Ya, pero ahí está el misterio, ¿no? Quizá todos muertos y un buque navegando a la deriva por mitad del mar y no le ocurre nada, no le ve nadie, no... Exactamente, eso es lo raro, pero sí hay una curiosa teoría, y es que al parecer, por las notas que aparecen, sobre todo en la última anotación en ese cuaderno de bitácora, aproximadamente un año después, del 11 de noviembre de 1762, se da una coordenada muy concreta, que es longitud 160 oeste, latitud 75 norte. Esto es curioso porque quiere decir que más o menos cuando fallece gran parte de la tripulación, estaban en lo que era la zona del océano Ártico, a miles de kilómetros de donde se encontraría después. Por lo tanto, se supone que el Octavius lo que intentó era pasar ese legendario paso del noroeste, que durante muchísimo tiempo, durante cientos de años, había sido una ruta muy buscada para poder hacer un recorrido más corto entre el Atlántico y el Pacífico. Por lo tanto, se supone que el Octavius intenta realizar esa hazaña que no se repetiría, fíjate, hasta 1906, y en ese momento es cuando fallecen todos, y lo curioso es que el barco primero no se tropieza con ninguna otra embarcación y además realiza absolutamente solo, sin que nadie maneje el timón, ese recorrido hasta salir al otro lado y tropezarse precisamente con el Herald. Ese es el gran misterio del Octavius, ¿no? ¿Cómo es posible que sin ser manejado por nadie realizara una ruta que había sido deseada prácticamente por todas las potencias de Europa, ¿no? Y lo había conseguido de una manera absolutamente extraña, sin que nadie se lo tropezara en ningún momento, y por lo tanto había sido un ataúd flotante durante 14 años.
Últimos minutos de estos misterios del mar. 3:10, 2:10 en las Islas Canarias, aquí en directo en Radio Nacional. Extrañas desapariciones hemos visto. Hay otro, no sé si una leyenda o algo más real acerca de los extraños triángulos que hay en los mares, triángulos malditos. Uno de ellos es el Triángulo de las Bermudas, el más conocido. Hay otro, el Mar del Diablo. Pero el Triángulo de las Bermudas ha sido famoso por un vuelo, ¿verdad? Un vuelo en el que desaparecieron un montón de aviones. Sí. Concretamente el vuelo 19, y es posible que mucha de la información que exista en torno al Triángulo de las Bermudas sea leyenda, pero eso no quita que existen muchos casos reales, precisamente como este curioso vuelo 19 que sale el 5 de diciembre de 1945 de la base de Fort Lauderdale en Florida, Estados Unidos. Era concretamente una escuadrilla con 5 aviones tipo Avenger de la Marina, y en el interior de esos 5 aviones iban 14 personas. Estamos hablando de que aquel 5 de diciembre era un día con una climatología perfecta, muy buen tiempo, y se dirigían hacia las Bahamas, con lo cual sobrevolaron lo que es el Triángulo de las Bermudas. Y como ha sido además sintomático dentro de lo que es este terreno de las desapariciones misteriosas, justo cuando estaban sobrevolando, empiezan a hablar con la torre de control porque percibieron una serie de descontroles en las brújulas, problemas técnicos en lo que son todo el aparataje de esos aviones, y por lo tanto los pilotos se estaban poniendo nerviosos porque veían que su vida estaba en peligro. De hecho, en un momento determinado hablan con la torre de control diciendo que han perdido el rumbo, que de hecho no saben dónde están, que están mirando alrededor y nada de lo que ven les recuerda a ninguna de las zonas por las que supuestamente habían pasado montones de veces. Empieza poco a poco a meterse una serie de interferencias. De hecho ya se estaba escuchando muy mal a aquellos míticos pilotos, pero en un momento determinado Charles Taylor, el jefe de aquel vuelo, uno de los pilotos precisamente de uno de los aviones, dice: ya sé dónde estoy, no es necesario que vengan a buscarme. Bueno, en ese momento ya llevaban 5 horas de vuelo, pero a partir de ese mismo instante se escucha una especie de ruido estridente y se pierde por completo el contacto. A partir de ese momento se inicia lo que es una acción de rescate, porque se supone que han tenido un problema, y fíjate que cosa más extraña, precisamente uno de los de los aviones que intenta de alguna manera participar en esa acción para rescatar a esos otros aviones que habían estado desaparecidos, es precisamente uno que estalla en el aire. O sea, en el momento en el que está intentando localizar algunos de esos 5 aviones Avenger, uno de los aviones explota de manera bastante extraña. Pero bueno, lo curioso es que en esa búsqueda, en la que participaron nada más y nada menos que 307 aviones, 18 barcos... ¿307? Sí, 4 destructores, 3 submarinos y un portaaviones, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. No hallaron absolutamente nada, ni la más mínima pieza de aquellos 5 Avenger. Hasta el momento actual no se sabe absolutamente nada. Han desaparecido por completo de la faz de la Tierra. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El concurso sigue en marcha por si queréis participar. A punto de terminar, Frías, José Manuel Frías. Es curioso porque no solamente hay ese triángulo en Bermuda, sino hay otros más, ¿verdad? En todo el planeta, alguno muy cerca de nosotros, que incluso llega hasta Cádiz, ¿no? Hasta las costas de Cádiz, donde hay toda esa gran cantidad de fenomenología que vivís vosotros ahí en el sur. Sí, y lo curioso es que siempre se habla de triángulos, y no solamente en el caso de desapariciones, también cuando se habla de avistamientos OVNI hay triángulos muy curiosos donde aparecen, hay una mayor proliferación de avistamientos, pero sí es cierto que también en las costas andaluzas existen zonas, y casi siempre vinculadas al sector de Cádiz-Huelva, donde igualmente embarcaciones y aviones han podido percibir fenómenos un tanto extraños. No sé hasta ese punto si han desaparecido algunos de ellos, pero sí es cierto que han llegado reportes de tripulantes que han podido advertir cómo las brújulas empezaban a bailar de manera totalmente alocada, y bueno, la maquinaria de esos aviones o de esos buques han empezado a sufrir problemas técnicos, ¿no? Es algo muy curioso, es algo que de nuevo nos retrotrae a lo que hablábamos antes, a la posibilidad de bases submarinas, lo cual también en cierto modo entronca con el fenómeno de los humanoides, porque sí hay que decir que también del fondo del mar parece que surgen seres de aspecto humanoide
que de apariencia extraterrestre, podríamos decir. De hecho, uno de los últimos testimonios me lo ofreció mi buen amigo Santi Muñoz, un reportero de Canal Sur, que precisamente viajando desde Cádiz hacia Málaga, por la zona de la costa, todavía no había penetrado, no había cruzado la frontera de Málaga, estaba todavía en la provincia de Cádiz, y de pronto ve cómo dos personajes extraños surgen del agua. Él hablaba de personajes muy altos, de tono oscuro, que además caminaban como si estuvieran casi flotando, ¿no? Eso, él iba a una velocidad muy reducida en el coche, no le dio tiempo a apreciar detalles, pero como vemos, las costas andaluzas y sobre todo en Cádiz encontramos de todo. Encontramos fenómenos extraños que ocurren en el mar, esos famosos ovnis de los que hemos hablado, pero también la figura de humanoides, ¿no? Yo creo que es una zona muy caliente en ese sentido. Esta música nos dice que nos vamos. Ya te enseñaré algún día, José Manuel, unos dibujos que me ha pasado nuestro siguiente compañero e invitado acerca del caso de Conil y otros extraterrestres increíbles. Gracias por haber estado en el programa esta noche con nosotros. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de mi página web, www.josemanuelfrias.com. josemanuelfrias.com. Pues ha sido un placer. Aquí tienes tu casa. Saludos a la familia, nos vemos prontito, que sigamos haciendo cosas, ¿vale? Claro que sí, un placer, buenas noches. Feliz año 2012 te deseo. Un abrazo igualmente. Hasta pronto. Y antes de cambiar un poco el escenario y traer a nuestro siguiente invitado, que nos va a dar algunas noticias de actualidad acerca de esos extraños ovnis, un tema que a mí no me gusta mucho últimamente, pero que ellos, tanto Fran Contreras como Miguel Pedrero como tú, estáis empeñados en tocar. Nos vamos a la Plaza Tajarí, escuchar un segundito. Eso es una invitación, lo mejor que podemos hacer por ellos, por esa gente egipcia a la que queremos. Pues aquí estamos, en pleno corazón del Cairo, donde surgió toda esta revuelta, con Tito, uno de nuestros acompañantes en este viaje a Egipto, la Plaza Tajarí. ¿Cómo le llamáis ahora a esta plaza? Plaza Tahrir también. Sí, pero ¿se llama la Plaza de qué? De la libertad, de la democracia. El centro del mundo para muchos, decían también, ¿no? El centro del mundo para muchos, es verdad. Hay mucha gente que en Europa dice que Egipto en este momento es un país peligroso, es un país inestable. ¿Qué podríamos decir desde aquí? No, le decimos que estamos hablando desde la Plaza Tahrir, el centro de democracia y de libertad en Egipto, y les digo que normalidad absoluta, y les digo que vengan a ver, no escuchen tanto, pero a ver. A nosotros nos ha sorprendido eso, el ver como el resto de la vida en el Cairo, que es donde hemos estado en estos días, está absolutamente tranquilo, como si no hubiera pasado nada. El epicentro parecía de la revuelta o de esa revolución ha sido aquí, y es el único lugar donde ha habido pequeños disturbios. Bueno, disturbios porque ha habido muchos muertos, pero ahora está absolutamente tranquilo, ¿verdad? Totalmente tranquilo, que desde la revolución, prácticamente desde el 11 de febrero, desde que se ha ido Mubarak, está tranquila la cosa, pero de vez en cuando sale alguna gente que tienen, digamos, peticiones propias, tienen cosas que piden, y cuando se junta más gente, de ahí sale el problema, de ahí salen los conflictos. Yeah. Para mucha gente este lugar, yo me siento emocionado de estar aquí porque es un poco el foco, el núcleo donde ha surgido toda una revolución que no solamente ha sido aquí, sino que ha contagiado al resto de los países árabes una especie de llamada de libertad increíble, ¿no? Nadie se podía imaginar que Mubarak, a mí cuando me lo contaban, cayera en esa revolución que habéis montado, y sin embargo el gran faraón cayó, y ahora ya no le tenéis miedo a nada, ¿no? Si cayó Mubarak, cae cualquier cosa. Es verdad que por eso ahora no tenemos miedo de nadie. Mucha gente habla de que a lo mejor los hermanos musulmanes pueden llegar al poder, no hay problema. El pueblo egipcio es un pueblo moderado desde 7.000 años. Pues que vengan los hermanos musulmanes, que vengan los partidos liberales, no hay problema. Quien pasa al límite, quien pasa cualquier cosa, ya venimos otra vez a la plaza y que se vaya. Otra cosa importante, porque es verdad que aquí el centro de libertad, Túnez empezó antes que nosotros, pero la revolución de Egipto que ha salido y empezó la primera árabe con la revolución de Egipto, llegó a Yemen, Siria, Libia, y todas las dictaduras tienen que caer. Es el deseo un poco de toda la gente que vivimos en Europa, que aquí se pueda conquistar la libertad. Y escuchamos eso, el ruido siempre del Cairo, los taxis, los claxons sonando por todos los lugares. Cuéntame para terminar, ¿qué es esta gente que todavía está aquí, acampada?
Hay algunos acampados que dicen que todavía no se hizo la democracia que quieren, pero todavía hay, como se ven, 4 o 5 grupos acampados. Pero ahora yo creo que esto ahora es uno de los símbolos de la plaza, que siempre hay gente y siempre que ahora decimos que quien se lucha con su mujer viene a la plaza Tahrir para protestar. Desde la plaza de Tahrir, ese centro, ese lugar desde donde surgió la revolución, sintiendo la libertad aquí en este país que ha contagiado a todos. Gracias, Tito. Este es un país, todavía sigue siendo un país increíble para vivir, para disfrutar y para visitar, y desde aquí hacemos la llamada, ¿verdad? Que vengan a verlo. Gracias a ti por venir y gracias a ti por estar con nosotros en estos momentos históricos que estamos viviendo. Y yo sé que mucha gente le cuesta venir y mucha gente le cuesta entender que todo está tranquilo a pesar de lo que ven en la televisión, pero esto lo tienes que decir personalmente, que estás con nosotros y estamos en medio de la plaza. Aquí estamos, sí señor, viviéndolo y sintiéndolo, el latido de este país absolutamente vivo. Gracias. Gracias a ti. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. Necesito saber de qué va esto. Este planeta se muere. La raza humana lo está matando. Y has venido a ayudarnos, ¿verdad? No, eso no. Dijiste que venías a salvarnos. Dije que venía a salvar la Tierra. Vienes a salvar la Tierra. De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros. No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie. ¿Qué insinúas? Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas. No puedes hacerlo. Y no permitiremos que perezca. Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas. Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais. Por favor. Habéis llegado a un punto límite. Por favor. Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad. No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo. La decisión está tomada. Y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Esta música anuncia que entramos en una nueva sección del programa. Él quiere llamarla el laboratorio y es Vicente Fuentes. Buenas noches, Vicente. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Estupendamente, mejor que nunca y dispuesto a hablar de un tema apasionante. Lo que ha ocurrido en fin de año seguramente pueda pasar a los anales de la historia de la ufología. Déjame que te presente. Ingeniero químico, profesor de matemáticas y física, eso lo sabía yo. Eso es. Trabaja en un sitio, iba a decir, normal. Autor de libros como El enigma de los círculos, Los ovnis del 11S y El nuevo colaborador del espacio en blanco. Vas a contar una cosa que ocurrió en Taipei. Así es. Tenemos nuestra compañera Paz Llamas, está allí, nos dejó un tiempo porque ha ido a estudiar chino allí. Nos ponemos en contacto con ella porque ella me contaba que había estado viendo esos fuegos artificiales que parece que son muy famosos en el mundo. Así es, estamos hablando posiblemente de los mejores fuegos artificiales de las celebraciones de fin de año del mundo. Es decir, tenemos que ponernos en situación. Edificio Taipei 101. 101 plantas, un auténtico coloso de metal, de acero y de cristal. Un rascacielos impresionante para verlo. Bueno, pues los constructores decidieron el año pasado hacer la mejor celebración del mundo. El año pasado te refieres al 2011, es decir, hace 4 días. Eso es. 15 días. Bueno, bien, mejor sería 2010, hace 2 años. Ah, vale. Y bueno, pues muchísima gente fue a verlo, realmente es como lo de la Puerta del Sol. Claro, con la característica de que aquí en España nos comemos las 12 uvas, pero en el resto del mundo normalmente hacen una cuenta atrás. A través de las pantallas LCD del rascacielos se podía ver la cuenta atrás desde todos los puntos de la ciudad. En 2010 no ocurrió nada allí en Taipei, pero resulta que en 2011 comenzaron a aparecer vídeos en internet de testigos presenciales que estaban abajo, estaban lo que se dice, pues esperando, estaban viendo pues toda
toda esa cuenta atrás, y de repente apareció un objeto volador no identificado, luminoso, esférico, y que de repente se enciende, que eso es realmente interesante. Mientras estaban todos los fuegos artificiales, eso es, en la cuenta atrás, miles de personas viendo aquello. Pero justo en la cuenta atrás, para que no haya ningún tipo de confusión con respecto a lo que son los fuegos artificiales, la pólvora y las chispas de colores. Cuando está la cuenta atrás, todo el mundo, en ese momento, toda la gente que estaba allí mirando arriba, de repente se enciende una luz en el cielo y empieza a moverse. Claro, podríamos hablar de un globo meteorológico, podría ser una estrella, podría ser... realmente los movimientos que estaba describiendo aquel objeto, con cambios de dirección, como hemos estudiado miles de veces en el tema de los ovnis, y también como hablábamos antes con el tema de los OSNIs, ángulos rectos, movimiento aerodinámicamente imposible de realizar por nuestra tecnología. Y resulta que se produce justo en ese momento. Y eso es interesantísimo, ya no solo por la propia trascendencia de lo que era el objeto, sino porque parece que existe una intencionalidad. ¿Estáis mirando justo en ese punto determinado miles de personas? ¿Esas miles de personas posiblemente tengan miles de cámaras? La intencionalidad del fenómeno ovni hace que estos casos se produzcan, es decir, sé que me estáis mirando, sé que me podéis grabar y aparezco justo ahí. Para que me veáis. Así es. Recapitulamos. Taipei, edificio de 101 plantas, gran cantidad de miles de personas viéndolo, millones incluso de personas viéndolo. Noche de fin de año, a punto de venir los fuegos artificiales y de repente aparece un objeto para dejarse ver. Eso es. Fíjate además qué momento estamos hablando, de que realmente es un momento emotivo, ¿no? Estás cerca de tus seres queridos, estás a punto de ver un espectáculo realmente impresionante y bueno, pues toda esa espera se traduce, por supuesto, en un montón de sensaciones, en miles de sensaciones. Por supuesto, toda la gente que estaba grabando el tema, toda la gente que estaba grabando el edificio, por supuesto, no se pensaba que iba a grabar un objeto volador no identificado. Es decir, ocurre como en el caso de los ovnis del 11 de septiembre. La persona que graba el hecho no está grabando al ovni, está grabando lo que pasa alrededor de ese ovni. Y bueno, pues por supuesto estamos en el siglo XXI, tenemos que hablar que estamos en el siglo XXI. Yo lo podría llamar ufología 2.0, es decir, todo el mundo tiene una cámara en la mano prácticamente ahora mismo. Y todos los casos que antes se quedaban en el olvido, todos los miles de avistamientos que hay, ahora mismo la gente tiene la oportunidad de poder grabarlos y compartirlos al minuto. Entonces, ahí está la trascendencia de ese caso y también de lo que ocurrió en el año 2010, porque resulta que hay un antecedente muy claro de todo esto. Nochevieja del año 2010 al 2011. 67 ciudades diferentes del mundo, conforme iban llegando los usos horarios... 67 ciudades. Así es decir, nosotros, por ejemplo, a las 3 de la tarde vemos que en Australia ya es Nochevieja, ya es el fin de año. Y conforme van pasando los usos horarios, bien, pues una hora después en Japón llega la Nochevieja, después en la India, Pakistán, llega a Europa y por último en América. En América. Eso es. Resulta que ocurrió exactamente lo mismo. Es decir, cientos de celebraciones de fuegos artificiales alrededor del mundo, miles en todas las ciudades, y un objeto volador no identificado del mismo tipo que llevamos estudiando durante muchos años, que es el mismo también que aparece en el tema de los ovnis del 11 de septiembre, aparece por encima de esos fuegos artificiales. Claro, la intencionalidad que decíamos antes es un momento donde la gente sale a las ventanas a verlo. La gente realmente no suele mirar mucho al cielo. Posiblemente los oyentes de Espacio en Blanco sí, gracias a Dios, ¿no? Pero normalmente la sociedad está muy metida en su vida, muy metida en sus problemas. Se le olvida que existe algo tan maravilloso como la cúpula del cielo, ¿no? Y realmente el fenómeno ovni parece que de alguna manera reacciona ante todo eso. Y entonces elige los momentos donde la gente mira para arriba. Por ejemplo, también elige momentos en los que se sabe que va a ser grabado un momento histórico o un hecho histórico.
La muerte del Papa Juan Pablo II en el Vaticano, también hubo avistamientos de ovnis. La catástrofe del Challenger en el año 1986, también avistamientos de ovnis. El accidente del transbordador Columbia en el año 2003, también ovnis. Da la impresión de que existe una intencionalidad en el fenómeno que hace que querer ser grabado. Y esa es una de las hipótesis que yo realmente, bueno, pues estudio desde hace años, ¿no? El querer salir en la foto, el querer ser un espontáneo de lujo, un acompañante de la humanidad, que realmente quiere aparecer en la foto, al igual que como nosotros de repente pues salimos haciendo un poco el tonto en algunas fotografías, aquellos ovnis quieren salir porque quieren ser vistos en el futuro. Déjame que hagamos una pausita. Me dices entonces que el año pasado fue desde Rusia, diferentes lugares, mientras iba llegando el fin de año, esas lucecitas iban saliendo ahí. 67 ciudades. Se esperaba que este año pasara lo mismo, pero este año se ha focalizado todo prácticamente. También es cierto que ha habido avistamientos de ovnis en Lima, en Perú, en Santiago de Chile, en Argentina, en Brasil, pero realmente no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el año 2010, ¿no? Ya. Lo que ha ocurrido este año es que se han registrado, yo por lo menos he podido estudiar, más de 35 grabaciones desde 35 puntos diferentes de Taipei, donde se ve perfectamente ese ovni haciendo evoluciones cerca del rascacielos. Pero aún hay más. El día 23 de diciembre, o sea, una semana antes, ocurrió un hecho increíble en Chelyabinsk, en Rusia. Estamos hablando también de esta ufología 2.0 que hablábamos anteriormente, de un hecho insólito que es grabado por una multitud de personas y otras tantas que lo pueden llegar a ver, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en Chelyabinsk? Un barrio obrero de la ciudad. La gente, bueno, pues era por la noche y de repente apareció un objeto volador no identificado, pero no era el típico que podemos ver. Sí es cierto que era lumínico, como decía JJ Benítez en los años 70, que podría parecer como si fuese de luz sólida, es decir, como luminiscente, una luminaria, que ha podido llamarse durante años en España. Bien, pues aparece flotando, además a baja altura, que es un hecho característico tanto en Taipei como en el caso de Chelyabinsk en Rusia. Y resulta, ¿A baja altura? Efectivamente, no podría tener mucho más de 200 metros de altura. Es decir, sí que podría parecer que el fenómeno ovni parece que se va acercando mucho más de lo que nos podríamos pensar en un momento, ¿no? Déjame decir una cosita. Tenemos a nuestra compañera Paz Llamas, que parece que está escuchando el programa. Ella dice que me había contado que estaba viendo esos fuegos artificiales, dice que vio esas luces. Estamos tratando de comunicar con ella para que nos dé su testimonio. ¿Qué crees que hay detrás de todo esto? Porque, bueno, aparecer ya está bien, han aparecido en 1000 historias, ¿no? En mil veces, los hemos captado con cámara. Porque no aparecen de repente, bajan allí, hubieran bajado en Taipei, aterrizado y hubieran dicho, estamos aquí. ¿Qué queréis? Déjame que diga el teléfono, 900-137-137, por si queréis preguntarnos. ¿Por qué no aparecen en Rusia? ¿Por qué no aparecen en España, en Madrid? ¿Por qué no aparecen ya? ¿Por qué no aparecen en la final de la Super Bowl o en un Madrid-Barcelona? Por ejemplo, miles de millones en todo el mundo viéndolo. ¿Por qué no? Pues por la misma manera por la cual el investigador que está estudiando insectos o al oso hormiguero que de repente... Sí, pero eso ya no sirve mucho, ¿no? Fíjate lo que poníamos en ese fragmento de ahora mismo de la película que estamos destrozando el planeta. Esto está cada vez, nos dicen que hay crisis, aunque bueno, algunos no se creen que sea tan grave la crisis, sino solamente para los bancos, etcétera, ¿no? ¿Por qué no dan alguna solución? ¿Por qué no dan un atisbo de que están ahí? Podría parecer que existe un principio de no intervención ante lo que está ocurriendo en el mundo. El famoso caso Ummo, tan depauperado o desprestigiado por algunos investigadores, hablaba en una de sus cartas de que si existiese la posibilidad de algún tipo de accidente nuclear, es decir, un tipo de destrucción masiva que afectase al ecosistema de la Tierra de manera brutal, sí que podría llegar a haber algún tipo de intervención. Pero hasta el momento el fenómeno ovni es esquivo, es el juego del ratón y el gato, es el teatro de variedades del misterio de alguna manera. Y lo que sí que te puedo decir, Miguel, es que sí que es posible que durante años se hayan estado produciendo cientos o miles de avistamientos. Pero sí que también te digo que parece que el fenómeno se acerca, como decía antes. Se hace mucho más cercano. Y yo creo que es una época preciosa para la investigación. Sí.
Sí, sin ninguna duda. Por ejemplo, el ovni este que aparece en Chelyabinsk es algo absolutamente fuera de lo normal. Aparecía con una aureola, como si fuese una especie de nube circular que estuviese pues envolviendo aquel objeto. Y resulta que, bueno, pues se paseó por la ciudad completamente impune. Bien. Déjame, que creo que tenemos esa conexión con... Sí. Todavía no, con Taipei. Estamos buscándola. Yo siempre se lo digo también a Miguel Pedrero y a Fran Contreras, ¿no? Es decir, a mí el tema de los ovnis me ha apasionado desde que llevo metido en estos asuntos, ¿no? Pero después de haber escuchado miles de experiencias, de haber visto incluso varios ovnis, de haber vivido experiencias muy, muy potentes y muy poderosas con testigos, etcétera, etcétera, al final me quedo un poco vacío porque la cosa no avanza. Parece que se están dando nuevos casos, como tú estás diciendo, ¿no? Mira, se muestran, hay muchas pruebas de ello, pero bueno, va a aparecer de una vez ya. Capón. Por favor. Capón, ¿no? Ya, sí. Mira, te cuento una cosa. Resulta que descubrí con los años que mi padre, sin haberme dicho nada a mí, resulta que descubrí que a mi padre también le gustaban muchísimo estos temas, como si yo se lo llevase de alguna manera en la sangre, ¿no? Y llegó a la misma conclusión que has llegado tú o que puedes estar llegando tú. Bueno, no tienes ningún sentido, una luz ahí perdida en el campo sobre una ciudad, no tiene mucho valor para la sociedad. Lo que pasa es que los investigadores de este tema, yo pienso que nos lo tomamos de una manera especial. Es decir, si se están produciendo esto es por una razón. Es decir, la casualidad y el fenómeno ovni jamás, siempre hay que intentar ver esto desde un punto de vista filosófico. Si han venido hasta aquí es para algo. Y por supuesto, si cada vez se ve perfectamente en los vídeos que cada vez están más cerca, es porque existe una intencionalidad de un contacto que puede durar 100 años, como veíamos en el tema de los círculos del maíz. Déjame que vamos a Taipei y se nos va a cortar la comunicación. Vamos hasta Taiwán, en Taipei. Buenas noches, buenos días para ti, Paz Llamas, compañera del Espacio en Blanco, que antes estaba detrás de esa pantallita que tenemos ahí, ahora es protagonista de la historia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Hola, buenas noches para vosotros, para ti, Miguel, por supuesto, para Vicente, y buenos días para aquí, para Taipei, para Taiwán. ¿Estuviste viendo esas luces? Pues bueno, estuve como estuvieron millones de taiwaneses viendo los fuegos artificiales del Ilini, que aquí son famosísimos. De hecho, ya te comenté, Miguel, que aquí la ciudad se paraliza para ver los fuegos artificiales que tienen lugar en el 101. Las azoteas también se llenan de gente, porque claro, también te comenté que la gente va por la calle y los taxis, los coches se paran para poder ver los fuegos artificiales. Ahora, cuando os estaba escuchando, he revisado el vídeo que yo grabé de los fuegos artificiales, y efectivamente yo vi aquella luz como la vimos todo el mundo, y me llamó muchísimo la atención porque es lo que está contando Vicente. Aquella luz se movía de una manera muy rara, es decir, yo al principio pensé que formaba parte de la pirotecnia, porque giraba en y pero de forma muy rápida cambiaba de dirección y se iba hacia el otro lado, volvía arriba, volvía abajo. Entonces yo pensé, bueno, aquí los taiwaneses, los fuegos artificiales aquí en Taiwán son impresionantes. Yo no he visto cosa igual. En el aniversario de la República de Taiwán, en el 10 de octubre, aquellos fuegos artificiales fueron impresionantes. Yo creo que, bueno, no voy a decir que la Nic del Fog en Valencia sea peor, pero podemos decir que son igual de impresionantes. Y pensé que formaba parte del juego, pero aquella luz siguió pululando. Y empezaron los fuegos, porque los fuegos artificiales, como habéis visto en internet, en los vídeos, estallan a lo largo de todo el edificio, no en la parte de arriba, que en ese momento estaba situada la luz. Ya puedes decir que has visto un ovni. Bueno, ya sabes que a mí me tira mucho estos temas, ¿no? Y la verdad que me quedé impresionada y lo pregunté a la gente, a los taiwaneses que estaban conmigo, y decían, no, pues no lo sabemos. Ahí tenemos, no sabemos lo que es. Un testimonio de primera. Sí, pero bueno, que como yo, millones de taiwaneses, ¿eh? ¿Sabes cómo es la radio? ¿Sabes cómo es la radio? Tenemos que despedirte. Te queremos, todo el equipo del Espacio en Blanco. Nos ha alegrado escucharte y más en esta ocasión, ¿vale? Seguiremos en contacto. Claro que sí, un beso muy grande para todos. Beso grande también para ti. Adiós. Paz Llamas desde Taiwán, en Taipei. Vicente, no te voy a dejar hablar más, nos tenemos que marchar. Ojalá eso que dices del contacto esté cada día más cercano.
anunciamos las trompetas del apocalipsis, que tampoco te voy a dejar que digas lo que es, extraños ruidos que están dando en muchas partes del planeta y que será, seguramente la semana que viene nos vas a tener que venir a contarlo, ¿vale? Perfecto. Forma de contacto contigo. A través de mi página web, que es ufopolis.net. Bueno, pues ahí pueden ver tanto los vídeos que hemos estado recopilando del caso Taipei, igual el tema del ovni de Chelyabinsk, y bueno, pues a través de ufopolis.contacto@gmail.com pueden conectar contigo. Efectivamente. Echale un vistacito a esa página web, merece la pena. Gracias, Vicente, por estar con nosotros, por contarnos esas historias. No hemos dicho, ya lo contaremos, cantidad de dibujos que tenemos aquí de extraterrestres. ¿Cómo se llama el autor? Rodrigo Lluvero, es mi mejor amigo y es un artista que está... Enhorabuena por esos trabajos, sí. Seguramente algún día los veremos. Está ilustrando los casos más famosos de encuentros con humanoides que se han reportado en toda la historia. Esta es la música, tu sintonía, el laboratorio, nueva sección del Espacio en Blanco. Gracias. Mil gracias, Miguel. 137, 137, aún nos queda un poquito de programa, nos vamos a Montalbán. De los muchos viajes que hacemos, contactamos con gente interesante, este es uno de ellos. Escuchar. Nuestro siguiente destino nos lleva hasta uno de los lugares arqueológicos más impresionantes y desconocidos de Mesoamérica. Nos referimos a Monte Albán. Situada en el territorio de Oaxaca, Monte Albán fue la capital de la cultura zapoteca. Se trataba de una ciudad gigantesca que en su época de esplendor, 750 después de Cristo, habría tenido una población de 25.000 habitantes y una extensión de 40 kilómetros cuadrados en una montaña que por su altitud es una atalaya perfecta para observar todos los rincones del valle. Desde los formidables recintos de Monte Albán, los gobernantes prehispánicos imponían su ley y preceptos religiosos en los valles y montañas circundantes a la gran ciudad, la cual comenzó a edificarse en el año 500 a.C. Cuando llegaron los invasores españoles, la zona era dominada por los mixtecos, quienes habían relegado a los zapotecas. Pisemos sus ruinas y aprendamos algo más de ella. Bueno, aquí estamos en otra de las ciudades míticas de este país, en Montalbán. Y estamos con Héctor. Y un apellido muy raro, ¿cómo es? Gasga Méndez, es un apellido de origen afroamericano. ¿Sí? Sí, aquí en Oaxaca hay grupos afroamericanos negros y yo tengo ese origen. Mis abuelos fueron de esa parte, por eso mi apellido es un poquito extraño para ustedes. Gasga, Héctor Gasga, es un experto en esta zona. Un placer que estés con nosotros y sobre todo que nos hayas enseñado estos lugares. Cuéntame, ¿cuándo surge Montalbán? ¿Qué cultura ha estado aquí? Sí, Monte Albán tiene un origen netamente identificado como el Olmeca, que es el origen de todas nuestras culturas. Una vez aposentados aquí, la transformación genética por la naturaleza, la forma social que hay aquí, pues después los conocemos como zapotecas. Y eventualmente, una vez abandonados, seguro que la reutilización de estructuras por parte de los mismos zapotecas ya establecidos en el valle, ¿sí?, junto con reutilizaciones mixtecas, se tiene la idea de que Monte Albán tiene reutilización mixteca también, en un periodo que se le llama el post-clásico, pero en sí los zapotecas desde Olmecas utilizan Monte Albán desde 500 a.C. hasta el 800 después de Cristo. No es una zona demasiado conocida en todo el mundo, solamente la gente que sabe un poco más de historia, pero es muy importante lo que hay aquí. Se han encontrado tumbas, se han encontrado un montón de cosas. Cuéntanos un poco, resúmenos qué es lo más importante que se ha encontrado, y decías que todavía hay muchas tumbas escondidas. Así, Monte Albán es seguro que ha dejado una huella de la utilización por personas, de miles de ellas. Se supone que en su máximo apogeo, en su máximo esplendor, tuvo aproximadamente mínimas unas 35,000 personas dispersas en las 4 áreas que tiene Monte Albán.
Sin embargo, lo importante de esto es entender que la forma funeraria que ellos practicaban no nos ha permitido encontrar siquiera 1000 esqueletos de todas esas personas. ¿Qué quiere decir? Que entonces la información que se ha obtenido por las exploraciones es que la cremación de cuerpos es la que nos ha hecho entender de por qué, si era posible tener sus tumbas debajo de sus casas, debajo de sus recintos ceremoniales, y que eso es lo que nos ha dado mucha información acerca de que estos hombres conocen su naturaleza y que ellos saben cómo embalsamar, cómo cuidar un cuerpo en el caso de que los dejaran en cuerpos completos para evitar la descomposición agresiva. Entonces, lo importante de Monte Albán es que también es seguro que guarda vestigios ocultos, que no sabemos dónde están porque no dejaron huella las construcciones de la sociedad dominada. Entonces es seguro que existan todavía hallazgos accidentales en los alrededores de Monte Albán. Por eso es mucho más grande de lo que parece. Es muy curioso porque todavía se ven algunas estructuras. Primero hay que decir que Monte Albán es una montaña, abajo está la ciudad de Oaxaca, y todavía hay estructuras que son como montañas, pero que pueden ser pirámides que ha comido la tierra, ¿verdad? Claro que sí. Fíjate, nosotros en México conocemos apenas unas 25,000 ciudades arqueológicas catalogadas, de las más pequeñas hasta las menores. De las más grandes. 25,000, desde las más grandes hasta las menores, pero los que sabemos cómo están y dónde están. Pero la gente así común y más hablando de internacionalmente, pues solamente conocemos Tajín, Teotihuacán, Palenque, Etzná, Chichén Itzá, Uxmal y algunas otras que no sumarían una cantidad de 50. Entonces es seguro que la vasta existencia de sociedad en todo Mesoamérica ha dejado huellas minúsculas que seguro, así como tú lo aseveraste, pequeños montículos, pequeñas estructuraciones en formas cuadradas que nos dan la idea que esas fueron construcciones de hombres, pero son más pequeñas que cualquier otro sitio como el de Monte Albán. ¿Qué estructuras hay aquí? ¿Qué construcciones principales hay? Bueno, lo que más vemos de Monte Albán, sin lugar a dudas, se trata de arquitectura monumental que establece la existencia de actividades totalmente administrativas. Estoy hablando de economía, política, religión, que es lo visible, lo que más vemos. Lo no visible es lo que si tú te diste cuenta en la visita que hicimos, vemos huellas de donde hubo casas y esas no se distinguen, a menos que se hayan reconstruido como lo hicieron los arqueólogos, y entonces esas están dispersas en todas las laterales de Monte Albán, que son las que sumarían más de 2,000 huellas que existen en realidad de Monte Albán, pero las visibles son las que tienes aquí ante tu vista. ¿Hay templos ceremoniales? Claro que sí. Todos eran ceremoniales, todo está ligado a la religión, porque se identifican altares. Los altares no son más que estructuras cuadradas en medio de una gran plaza. Cuando tú ves una estructura cuadrada en medio de una plaza, eso establece la existencia de un templo, y entonces hay bastantes templos aquí en Monte Albán. ¿Y qué opinas de que hay gente que dice que esas pirámides que estamos viendo ahora sirvieron para, en este caso y en esta civilización y en esta ciudad, para enterrar a gente, o no tenía nada que ver? Ahí dentro no hay nada en esa estructura. Hay excepciones. Si tú has visto la tumba de Pacal, esa funciona como una excepción de una pirámide que tiene que se hicieron exprofeso para tumba, porque el acceso lo tiene en la parte superior. Pero en el caso de Monte Albán, ninguna tiene un acceso superior, sino todas las tumbas están por debajo y los accesos estuvieron al nivel de piso. Entonces todas las estructuras que tú ves están solidificadas por la compactación y el relleno que se les dio. Otro tema que mucha gente no tiene muy claro es que tienen idea de que tanto los oltecas, olmecas, todo este tipo de civilizaciones mesoamericanas eran muy violentas, había muchos sacrificios humanos. Aquí había sacrificios, aquí mataron. Está bien lo que dijiste acerca de posiblemente los toltecas, los aztecas, pero a Monte Albán no le tocó esa época. Entonces es solamente para la época azteca, es el periodo posclásico, y yo me atrevo a decir que solamente fue posiblemente los últimos 100 años, o posiblemente menos, antes de que llegaran los españoles. Entonces aquí en Monte Albán no hay vestigio de sacrificio humano, porque fue una vida muy pacífica. ¿Y qué tumbas importantes han encontrado aquí? Hablabas de algunos arqueólogos que habían descubierto recientemente esas tumbas. Sí, la última reciente, pues con un valor importante, fue la de 1985, que se encontró en un adoratorio principal ahí en la plaza, con el contenido de piezas de jade y 6 esqueletos que seguramente fueron sacerdotes en su vida,
por eso están enterrados debajo de un altar. Pero la más importante, la que le dio luz o reconocimiento tanto al arqueólogo como a Monte Albán, fue la que se encontró el doctor Alfonso Caso el 9 de enero de 1932 en un área residencial. Él excava y se encuentra una tumba intacta. Entonces, esa magnificencia de la ofrenda, pues estaba basada esencialmente por el oro, más de 400 piezas de oro y otras 300 más que completarían el número de 700 entre piedra preciosa, jade, jadeíta, cristal de roca u obsidiana, que es lo más importante hasta ahorita encontrado en Monte Albán. ¿Dónde está todo ese tesoro? Bueno, aquí abajo, una vez que tú bajes, está el primer estacionamiento. Bajas en las escaleras, a la mano izquierda, tú te vas a encontrar ahí el camino para la tumba 7. Nada más que por las restricciones que se tienen, está cerrado. Entonces no hay acceso para la gente, y también pues en realidad está vacía la tumba y es exactamente como la que vimos hace unos momentos. ¿Y el tesoro que se encontró, dónde lo tienen expuesto? Bueno, es seguro que el doctor Alfonso Caso ha de tener algunas piezas en su casa. Él ya murió en 1970, pero la gran mayoría de estos vestigios están en el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, y otros están aquí en el Museo de las Culturas de Oaxaca, aquí en Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué opinas, ya para terminar casi, de esa fecha paradigmática del 2012 que tiene relación con México, con los mayas, la muerte de ese quinto sol? ¿Qué pensáis aquí de todo eso que en Europa, te adelanto, mucha gente está esperando con mucha expectación? Sí, yo trato de ser un poquito más sensato, de aterrizar mis ideas. Esta gente fue tan inteligente y tan capaz de hacer muchas cosas que no necesariamente vaticina el fin del mundo, sino que posiblemente un cambio geológico, posiblemente de clima, que lo estamos ya sintiendo, pero que no necesariamente, sea el fin para todos nosotros, sino fue tan vasta la cultura que hasta queda para la imaginación. O sea, fue tan vasto esto que hasta nos deja a nosotros para imaginar más. Dos preguntas más te voy a hacer. Hay otra gente que cree que, incluso el señor de Pacal, ¿no?, que estas civilizaciones mesoamericanas se desarrollaron mucho porque tuvieron ayuda del exterior, de gente extraterrestre, de vete a saber dioses. ¿Qué piensas de ello? Bueno, si fuera así, te voy a decir, no es que yo sea escéptico, ¿no? Puede ser que exista, o sea, nosotros no podemos ser los únicos en el planeta, pero ¿sabes que mi explicación en Monte Albán se terminaría si yo te dijera, ¿sabes qué? Esto lo hicieron los ovnis y lo hicieron en un día? Ya. Se acabó. Sin embargo, hay mucho más que explicar. Sí, claro, pero porque lo hizo el hombre, porque lo produjo el hombre, lo utilizó el hombre y al final lo desutiliza el hombre, que es lo mismo que estamos haciendo ahora. ¿Qué se puede aprender de esas civilizaciones que de repente desaparecen? Has estado contando quizá por falta de agua, etcétera, pero en casi todas las ciudades estas importantes, cuando llegan los españoles ya no había nadie. ¿Qué lección podemos sacar de ello? ¿Y tú crees que están renaciendo estas ciudades ahora? Sí, lo que pasa es que a ellos les tocó vivir un tiempo del planeta muy exquisito, de una naturaleza favorable, que ellos aprendieron a cuidarla de cierta manera, que por eso les duró más. Lo que debemos aprender nosotros es que hay que hacer lo que ellos hicieron, actuar a favor de la naturaleza, vamos así con la corriente de la naturaleza, no en contra, porque resulta ser que ahora sí nos molesta la lluvia, que nos molesta todo, y eso es lo que nos está dañando. La lluvia, los elementos de la naturaleza fue lo que le dio vida a estas sociedades, y eso les permitió tener un modo de vida muy pacífico, honesto, de una convivencia singular, que ya no va a volver a existir en el mundo. Esa quizá la lección que tenemos que aprender, ¿verdad? Claro que sí, pero no soy tan dramático, pero esto no lo vamos a aprender hasta que esto algún día termine, ¿no? Y nos estemos peleando entre nosotros. Ha sido un placer tenerte, espero volver a verte en estos siguientes viajes que vamos a hacer por aquí. ¿Alguna dirección que puedas darnos por si alguien quiere en Europa conectar contigo? No os perdáis a este personaje. Ok, pues tengo un correo electrónico que es así como va, con todo con minúsculas, es guiaoaxaca@hotmail.com, y podremos tener ahí un contacto, yo enviar de regreso algunas fotografías que yo he tomado de Monte Albán y así pues complementar la charla, ¿no? Un placer que haya estado con nosotros, te agradezco mucho. Sí, gracias a ustedes por escucharme, gracias.
Terminamos las 2 horas de este intenso programa que deseamos que hayáis disfrutado. Hemos viajado por el mar, hemos estado en Taipei viendo ovnis con Vicente Fuentes, hemos estado en la Plaza Tahrir y ahora últimamente nos fuimos hasta Montalbán, uno de los lugares mágicos de ese México que este año queremos volver a visitar y que está de moda por el 2012, que seguiremos hablando. Ojalá hayáis disfrutado. Y teníamos un concurso. Estos son los 5 ganadores: Ángela Herrero de Valencia, Miguel Ángel Busto de Orense, Maite San José de Barcelona, José Martínez de Andorra y Rosa Carretiero de Gran Canaria. Enhorabuena por ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese librito que os ha correspondido, Los Misterios del Mar. La semana que viene más, 2 ediciones nuevas del Espacio en Blanco con invitados de lujo que están llegando y seguiremos viajando. Hay un montón de gente que se va a acercar esta semana aquí hasta Madrid. Vamos a aprovechar huicholes, indígenas huicholes, que nos enseñarán sus rituales y mucho más. No lo perdáis. Feliz semana con la invitación y el deseo de que sigáis aquí en esta sintonía en Radio Nacional. Hasta las 4. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Disfrutar. Nos vemos aquí. Ha sido un placer estar juntos. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Segunda hora del espacio en blanco, hablando de algunos misterios del mar. Nos queda todavía algunos datos. Nos iremos luego hasta la Plaza Tahrir. Ayer os dábamos un pequeño apunte. Estuvimos allí sintiendo los aires de libertad de Egipto y os hablaremos también de un extraño fenómeno que se ha vivido en Taipei, en Taiwán, y otros cuantos misterios más. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis participar en ese concurso que tenemos. Pero antes de todo ello, seguimos, nos vamos de nuevo hasta Málaga. Frías, ¿estás por ahí, José Manuel? Bueno, nos quedaba mucho por hablar del tema, pero habíamos planteado que nos contaras una historia. El buque Octavius, una extraña historia de un buque maldito, un buque... ¿Cómo es este asunto? Bueno, al Octavius le habían puesto el apodo del ataúd flotante, ya a partir de ahí te puedes imaginar, ¿no? Este buque desaparece en la década de los 60 del siglo XVIII y no aparece hasta la mañana del 12 de agosto de 1000 años después, del 11 de noviembre de 1762, se da una coordenada muy concreta, que es longitud 160 oeste, latitud 75 norte. Esto es curioso porque quiere decir que más o menos cuando fallece gran parte de la tripulación estaban en lo que era la zona del océano Ártico, a miles de kilómetros de donde se encontraría después. Por lo tanto, se supone que el Octavius lo que intentó era pasar ese legendario paso del noroeste, que durante muchísimo tiempo, durante cientos de años, había sido una ruta muy buscada para poder hacer un recorrido más corto entre el Atlántico y el Pacífico. Por lo tanto, se supone que el Octavius intenta realizar esa hazaña que no se repetiría, fíjate, hasta 1906, y en ese momento es cuando fallecen todos, y lo curioso es que el barco primero no se tropieza con ninguna otra embarcación y además realiza absolutamente solo, sin que nadie maneje el timón, ese recorrido hasta salir al otro lado y tropezarse precisamente con el Herald. Ese es el gran misterio del Octavius, ¿no? ¿Cómo es posible que sin ser manejado por nadie realizara una ruta que había sido deseada prácticamente por todas las personas? ¿Habían muerto todos de frío? Habían muerto todos de frío. De hecho, cuando bajan al depósito se dan cuenta de que por una parte las calderas estaban totalmente estropeadas, no funcionaban, y tampoco había nada de comida, y por lo tanto lo que decide el capitán del barco, que rápidamente vuelve al suyo, vuelve al Herald, porque digamos que había mucha superstición en aquella época y los tripulantes que iban con él, sus compañeros, querían salir de allí cuanto antes porque ya se habían enfrentado a esa imagen de la muerte y no querían estar mucho más tiempo dentro del Octavius, pero se llevan consigo lo que es el cuaderno de bitácora del capitán del Octavius y empiezan a analizarlo. Lo que pasa es que por el camino se pierden gran parte de las hojas, pero por lo menos aparece la primera hoja donde se dice que este buque parte de Inglaterra rumbo a China el 10 de septiembre de 1761. Estamos hablando de 14 años atrás, o sea, ha estado 14 años este buque nadando un poco a la deriva. Ya, pero ahí está el misterio, ¿no? Quizá todos muertos y un buque navegando a la deriva por mitad del mar y no le ocurre nada, no le ve nadie, no... Exactamente, eso es lo raro, pero sí hay una curiosa teoría, y es que al parecer, por las notas que aparecen, sobre todo en la última anotación en ese cuaderno de bitácora, aproximadamente una 775, concretamente el ballenero Herald, un ballenero groenlandés, justo cuando estaba cruzando el Atlántico Norte, uno de los vigías que estaba dentro de esta embarcación, ve por detrás de un iceberg una serie de mástiles que aparecen y rápidamente se acercan para ver si los tripulantes de ese barco estaban en peligro, ¿no? Aparentemente no había ningún tipo de señal de vida en la cubierta y por lo tanto el capitán decide, junto con parte de su tripulación, concretamente con 8 hombres, acercarse y subir a ese barco, ya que era bastante extraño el hecho de que no se viera absolutamente a nadie sobre él. Cuando suben a bordo empiezan a descender por la zona de los camarotes y ahí se encuentran con ese espectáculo dantesco de 28 hombres congelados, además tumbados en sus literas como si hubieran muerto de frío, ¿no? Y efectivamente cuando empiezan a descender también a la cabina del capitán, se lo encuentran también muerto frente al escritorio. También había una mujer acostada en una cama totalmente muerta también de frío, en una postura bastante desagradable, y yo creo que lo que es peor de todo, ¿no? El cuerpo de un niño abrazado a un muñeco de trapo. Potencias de Europa, ¿no? Y lo había conseguido de una manera absolutamente extraña, sin que nadie se lo tropezara en ningún momento, y por lo tanto había sido un ataúd flotante durante 14 años. Últimos minutos de estos misterios del mar. 3 y 10, 2 y 10 en las Islas Canarias, aquí en directo en Radio Nacional. Extrañas desapariciones hemos visto. Hay otro
no sé si una leyenda o algo más real acerca de los extraños triángulos que hay en los mares, triángulos malditos. Uno de ellos es el Triángulo de las Bermudas, el más conocido. Hay otro, el Mar del Diablo. Pero el Triángulo de las Bermudas ha sido famoso por un vuelo, ¿verdad? Un vuelo en el que desaparecieron un montón de aviones. Sí. Concretamente el vuelo 19, y es posible que mucha de la información que existe en torno al Triángulo de las Bermudas sea leyenda, pero eso no quita que existen muchos casos reales, precisamente como este curioso vuelo 19 que sale el 5 de diciembre de 1945 de la base de Fort Lauderdale en Florida, Estados Unidos. Era concretamente una escuadrilla con 5 aviones tipo Avenger de la Marina, y en el interior de esos 5 aviones iban 14